Bueno, viste, se me van agotando los libros, pero no es porque no tenga libros. Hay una biblioteca en la hostería gigantesca, pero a veces, viste, de tanta abundancia, terminás no sabiendo qué manotear, o qué tenés ganas de leer, o por lo menos tirarte un lance, porque no sabés. A veces ves un título y reconoces un autor, manoteás y te tirás como a una pileta, que no es otra cosa que la lectura, es como tirarse a una pileta, es mandarse a un mundo que no manejás, que no conoces y dejarte llevar. ¿Será así esto, Fernanda Nicolini? Que haya agua en esa pileta, pero no, en general y doy fe que tu biblioteca es muy nutrida, Sí, pero a veces pienso que uno siente que lo que tiene en la biblioteca ya lo vio tanto, aunque no lo haya leído, que necesita comprarse más libros. Viste que uno claro. se sigue comprando Sí, libros y sí, por ahí sí. leyó un tercio de lo que tiene. Bueno, me parece que es una enfermedad que tenemos todos los que nos gusta leer demasiado, Sí, ¿no? comprar o robar, porque los libros también se roban, ¿no? Totalmente, comprar o robar. Sí, Bueno, viste que está ese dicho que dice los libros no se prestan ni se devuelven. no, claro. Entonces, Claro, sí, sí, sí. O eh, era un poco más grosero. Hay dos clases de boludos, el que presta un libro y el que lo devuelve. me encanta. Las variables son correctas. Pero bueno, acá Mm, estamos hablando de libros nuevamente sí, y hoy te traje un libro que, hablando de esto, ¿no? De qué leer, ¿viste cuando empiezan a recomendarte? Este libro se lo recomiendo a Ana Longoni, que por ahí la conoces, porque sí, bueno, es sí. académica, escritora. Ujú. Se lo recomiendo a mi hermana, que es fotógrafa, José Nicolini, y José me lo recomendó a mí. Es un libro que se llama El velo negro, es de una francesa que se llama Annie Duperey, lo estoy leyendo para no decirlo mal, Ah, y se lo recomiendo a mi hermana que es fotógrafa porque es muy particular este libro. Es un libro de texto y de fotos, pero ah, es un álbum familiar. sí, Eh, ¿Te pasa a veces que por ahí encontrás fotos y de pronto no te acordás de dónde era, pero te ves vos ahí y vos decís, bueno, yo viví esto, pero en mi sí. memoria no hay nada de eso? ¿Te Claro, pasó alguna vez? claro me pasa, pero alguna vez me pasa seguido y cada vez más. Sí, sí, verme y no recordar la situación. Exacto, exacto, ¿viste? Además eso de verse de afuera, ¿no? Bueno, ¿quién es este Sí, niño? ¿Quién es claro. Bueno, en este caso, este libro se llama El velo negro y ahora vamos a ver por qué el título. En realidad, esta amnesia de la infancia de la autora es por Sí. un hecho Ah, traumático. claro. Su padre era fotógrafo Mm, y cuando ella tiene 8 años, sus padres, que vivían en una casa en las afueras de Rouen, en Francia, mm, hay un accidente doméstico, están en el baño, en ese momento el gas no tenía olor como tiene ahora, claro. y entonces mueren por asfixia y Mm, ella los encuentra en el baño. mm, Realmente es un hecho muy, muy, muy trágico. mm. Pero ella no tiene ningún recuerdo, eso pasa a los 8 años y su vida para ella empieza a los 8 años. Ajá. No puede recordar ni la cara de sus padres, ni siquiera puede recordar realmente, o sea, cómo era su vida antes. Y entonces ella como que arma su vida, ¿no? Ella la cría una tía y una abuela, se hace actriz, empieza a ser escritora, pero durante muchos años Sí. guarda unos contactos de fotos, su padre era fotógrafo, un Mm, montón, un montón, en realidad eran como placas de vidrio, si no me equivoco, claro. eh, que lo guarda en una caja primero su hermana, después se lo da a ella, ¿viste? Esas cosas que uno va trasladando, Sí, mudando, sí. siempre en una cómoda, hasta que de pronto un día ella decide revelarlas. Las revela, pero no las ve. Y pasa otro tiempo más hasta que Ah, de pronto abre esa caja de fotos y encuentra un montón de fotos que había hecho su padre sí. de todo. Había paisajes, partes de la casa y también de ellas, de su madre, de ella, de su Mm, abuela. mm, Unas fotos preciosas porque además realmente era un gran fotógrafo. Y entonces, ¿qué hace Annie Dupérey a partir de estas fotos? Bueno, empieza a tratar de recordar, ¿no? Y ajá. entonces en el libro tenemos como estas fotos y un montón de textos que van acompañando las fotos a medida que ella va como reconstruyendo su vida de Sí. infancia, de eso que no se puede recordar, pero trata de reponer a partir de las fotos, pero también todo el tiempo está haciendo como un ensayo de esto que estoy recordando quizás no fue así, voy a Ajá. preguntar, y Sí. cuando pregunta se da cuenta que son recuerdos inventados, ¿no? Entonces hay Claro. todo un juego entre la foto, que la foto siempre es como algo que está ahí como un testimonio de algo que sucedió, y lo que memoria recuerda o repone de esas imágenes. La verdad que es algo muy hermoso porque
no es en sí un ejercicio literario, si bien ella es actriz y escritora, sino que Ah, es un ejercicio de memoria, sí, de preguntarse todo el tiempo, además, ella quién es a partir de ese hecho traumático, acompañándose con todas estas imágenes. qué Que a mí me mal. parece algo precioso el libro también, además de que es muy fuerte y es como muy profundo por momentos, ¿no? Y te mueve un montón de cosas, Mm, también como un ejercicio para emular cuando nosotros tenemos como estas situaciones, viste, que tenés recuerdos, fotos, decís, bueno, sí. ¿qué pasa si me siento, empiezo a agarrar estas fotos y veo qué pasa a partir de estas Ah, imágenes, ¿no? mira, sí. ¿Cómo reconstruyo esta Mm, memoria familiar a sí. partir de lo que recuerdo o lo que creo recordar, ¿no? Claro, si me empezás a mirar fotos viejas de la familia, en distintas épocas que las mires, vas a recordar cosas diferentes, porque me da la sensación de que es medio tramposa la memoria, ¿no? La memoria de Siempre. uno. Y hace poco comentábamos qué pasa con los relatos. Viste que cuando pasó algo hace 60 años en tu vida, que tenés más de 70, tantas veces lo has contado que ya en realidad no tenés idea de lo que pasó en verdad, porque no malamente, pero le fuiste agregando y quitando cosas en cada relato y fuiste de alguna manera deformando esa memoria a piacere en el momento del relato. Es maravillosa la Totalmente, memoria. porque además la memoria tiene como la estructura de la ficción, ¿no? La ficción narrativa. ¿Por Sí, qué? Porque si uno se pone a pensar, no, vamos a poner existencialistas, pero la vida en sí no es que tiene un sentido y que las cosas pasan por un sentido. El sentido se lo vamos poniendo nosotros con sí. nuestro propio relato de Ok, esa vida, ok, ¿no? ok. Y en ese relato es Mm, donde entra la ficción. La clave está en que si uno le pregunta, sucede un hecho, y uno le pregunta a uno de sus hermanos o hermanas qué recuerda, y sí, probablemente sea completamente diferente a lo que uno sí, recuerda habiendo estado en el mismo lugar. claro. Ahí pasa la experiencia, el punto de vista. De hecho, hay pasajes muy interesantes de este libro, ¿no? Cuando ella empieza como a reflexionar sobre todo esto, sobre esta escritura que está haciendo a partir de las fotos, que Mm, ella también se pregunta, ¿quién hubiera sido yo de no haberme pasado esto, ¿no? También como claro. las posibilidades de Sí, una sí. vida y cómo Qué algo que ella no maravilla. puede recordar, Sí. sabe que la marcó el resto de su vida. Y también lo que está muy bueno está en el libro es como que también empiezan a aparecer todos los personajes que construyeron su familia a partir de esta pérdida, ¿no? Una abuela, otro abuelo, una tía, una hermana, y también cómo esta estructura familiar se compone de otros relatos también, ¿no? Como decíamos Sí, recién. sí. Eh, Así que a quienes les gusta como este universo de esto, de cómo reconstruir relatos Mm, familiares, sí, me parece que es un libro súper interesante y además las fotos son preciosas. También hay algo como estético, ¿no? De una época, de un claro. momento. Sí. Por más de que sea, por ejemplo, en Francia las fotos, hay una foto de la abuela sentada en la máquina de coser, que es Sí. una foto universal, Universal, ¿o sí no? señora, sí, 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 maravilloso. No, estaba Tal pensando que cual. esto nos remite a la subjetividad permanente en todos los relatos y el descarte de lo fáctico. Cuando te hablan de, bueno, hubo un hecho, bueno, no hubo un hecho, hubo tantos hechos como sujetos para observarlo y para contarlo, porque en esto de la memoria con respecto a una fotografía, vos misma decís que cada uno de la familia te va a contar una historia diferente de esa fotografía si es que estaban en el mismo lugar. Todos percibimos cosas diferentes y por lo tanto lo fáctico carece de importancia. Ahora que estoy como, voy a ser autorreferencial, pero lo que estoy hablando mucho de los Oesterheld, de la biografía de los Oester que Sí, escribimos con Alicia sí, Beltrami, ¿no? sí. Siempre decimos que nosotros para poder reconstruir la vida de Héctor y de sus hijas a Mm, partir de las memorias de otras personas, tuvimos que sí, juntar muchas memorias, porque claro. una sola nos iba a dar una sola versión de Muy esas bien, vidas. muy Entonces, bien. cuando uno reúne muchas memorias, pedacitos de memoria, Sí, por lo menos se aproxima muy a un bien, cruce de esas memorias muy que hace bien, muy algo bien. aproximado a lo Sí. verosímil, lo Listo, verdadero, listo, listo. claro, Comprendido, comprendido. Sí, es esto, dale. total. Bueno, Y después me parece como, sí. sí, Vol- no, quería aclarar que este mm, libro, El Velo Negro, ¿no? Que tiene, además la edición es hermosa, como decía, lo editó una editorial cordobesa y que lo pueden conseguir a través de Salvaje Federal, que es una librería muy interesante que está online, Salvaje Federal, que lo que hace es reunir un montón de editoriales que no son de Capital Federal, muy bien. que muchas veces no es fácil de conseguir. Yo, de hecho, este lo conseguí en la Feria del Libro, pero Sí, bueno, a través de Salud en general, y bueno, quienes están en Córdoba
La editorial Sí. se llama Cielo Invertido Ediciones, que en las Cielo, librerías de Córdoba sí perdón, está. espera que vos los decís muy rápido. Perdón. Cielo Invertido Ediciones, todo juntito. Exacto. Sí, ok. Sí, Cielo Invertido Ediciones, y Sí. la verdad que son apuestas muy buenas porque si no son libros que no llegan acá a la Argentina, así que bueno, eso también Ah, está bueno. para reivindicar, ¿no? Bueno. Título y autora. Muy bien, es El Velo Negro, la autora es Annie Duperey, las fotografías que son de su padre, que se Sí. llamaba Lucien Legras, Ah. y la editorial es Cielo Invertido Editora, ¿Me mandás un cachito? por supuesto. Bueno, te mando beso grande y el agradecimiento de siempre. Para vosotros. Chau. Beso, Quique. Chau, chau. Chau. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde? Y la escuchaste en El Desconcierto. El desconcierto ya llegó. Lo que me dicen las fotos. Y entonces miro una vez más todas las fotos. Intento mirarlas olvidándome, olvidando mi búsqueda, mi pesar vivo, mis recuerdos muertos que busco en vano resucitar. Intento mirarlas y escuchar lo que me dicen, y me impacta constatar que todas, dejando de lado las fotos de familia, todas las fotos que él consideraba como su verdadera obra de fotógrafo, muestran esos momentos en los que el contorno de las cosas es incierto y el tono de un estanque, los movimientos del agua y el misterio oscuro de lo que hay en el fondo de los pantanos, la fragilidad de los reflejos, la huida de la luz, de los caminos y del tiempo. No creo equivocarme. No creo que sea el drama de su muerte lo que tiñe a posteriori, si puedo decir, estas imágenes de un sentido que no tienen. No, ninguna es verdaderamente ligera, alegre. Todas me hablan de la tristeza. Y detrás de la mirada del fotógrafo eres tú, padre, quien me dice eso. ¿De qué naturaleza doble eras entonces, tú, reconocido como tan feliz? Annie Duperey.